4, 3, 2. Reciban un saludo cordial a todos nuestros seguidores de Otra Voz. Nos encontramos hoy con el candidato presidencial Gustavo Petro. Doctor Petro, bienvenido nuevamente a Otra Voz. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bueno, sin lugar a dudas, hoy la noticia pues, que no se puede dejar pasar es la investigación que abriría la Procuraduría en contra del Contralor Distrital don Carlos Granado, quien a su vez pues, ha sido ficha precisamente del bargallerismo y de Cambio Radical. ¿Cómo ve usted, digamos, esta situación donde pues, estos funcionarios se ven inmersos en casos de corrupción? El tema está en la Fiscalía, en primer lugar, porque estamos hablando de delitos probables. Han sido algunos de los miembros de todo esto que podríamos llamar el cartel de Odebrecht. Hoy han confesado que este señor, siendo gobernador de Boyacá, recibió beneficios a través de un exparlamentario que es Plinio Olano, que fíjese usted, es el hermano del mismo concejal que estructuró con Samuel Moreno el cartel de la contratación en Bogotá, Germán Olano, que fue uno de los primeros confesos para abrir una investigación alrededor de lo que había pasado en Bogotá. Al parecer, lo mismo que sucedió en Bogotá ha sucedido en Boyacá, bajo el gobierno de Juan Carlos Granados. Y esa es una investigación que tiene que hacer tanto la Procuraduría a fondo como la Fiscalía. Y respecto a la Fiscalía, pues hay que pedirles que el hecho de que sean miembros del mismo partido, tanto el fiscal general como el señor Granados, ambos de Cambio Radical, pues no sea óbice para que no se mueva la investigación penal. Bueno, este funcionario, digamos que también, según varias investigaciones, habría generado pues, precisamente un carrusel de contratación al interior también de esa corporación, dándole puestos pues, precisamente a familiares, incluso también de Cambio Radical. Esto, digamos, esta forma de actuar de Cambio Radical, siendo uno de los partidos más investigados y que estaría utilizando precisamente los entes de control para perseguirlo políticamente a usted y no permitirle esa aspiración presidencial, pues digamos que ahonda unos problemas bastante serios en cuestiones éticas en el país. ¿Qué se puede decir? A ver, yo pienso que Juan Carlos Granados pertenece a ese modus operandi de la politiquería que está tanto en Cambio Radical como en el liberalismo, como en el conservatismo, en lo que llamaríamos la política tradicional. Es usar el espacio público, la administración pública, para entregarle contratos a los amigos y de paso probablemente beneficiarse. En Boyacá existe una coordinación con el señor Santos, el presidente de la República, y con el vicepresidente de ese entonces, Germán Vargas Lleras, que es lo que se llama el contrato plan, en virtud del cual una serie de contrataciones de alto nivel se generan en la región, incluido, en mi opinión, Odebrecht, porque Odebrecht pasa por el Magdalena Medio, por el territorio Vázquez del departamento de Boyacá. Pero es el modus operandi de la clase política tradicional. El señor Juan Carlos aprovecha su triunfo electoral después de que es alcalde de Nopsa para tomar a Corpo Boyacá, la controla, los Juegos Nacionales, y viene y se instala gracias a el Consejo de Bogotá y básicamente al Partido Cambio Radical y el Partido Liberal en la Contraloría de Bogotá y en estas instituciones, Corpo Boyacá, Departamento de Boyacá, que lo gobernó, Contraloría de Bogotá, empieza a construir un aparato político con el dinero público, un aparato político de cara a las elecciones de marzo, con candidatos al Parlamento, y aspira a él que Germán Vargas Lleras triunfe para ser ministro, entre otras lo que se rumora por ahí es que es ministro de Transporte. El regalo o la transacción por la cual este señor llegaría a ser ministro es Petro, es decir, el rival de Vargas Lleras, de acuerdo a las encuestas, pues el que lo ha desplazado. La tarea de este funcionario sería hacer la piedra en el zapato a Gustavo Petro. No es la piedra, es tratar de inhabilitarme como de lugar.
y esa era una alianza que tenían incluso con Gustavo Moreno cuando estaba en la Fiscalía Anticorrupción. Por eso varios de los procesos que él torvamente hacía en la Contraloría los pasaron directamente a la Unidad Anticorrupción. Eran funcionarios de la Contraloría articulados directamente con la Fiscalía Anticorrupción, que se les desbarató en el último tiempo por la caída de Gustavo Moreno. Digamos que esta orquestación política, esa política tradicional, digamos que también estuvo amparada por el Consejo de Bogotá, que pues permitió que este funcionario pues llegara a la Contraloría. En este momento, digamos, la obligación del Consejo sería pedir la renuncia de este contador que pues ya tiene estas investigaciones en la Fiscalía, y hoy incluso la Procuraduría también abriría unas investigaciones. Yo le pediría a la Procuraduría que nos conteste la recusación que hemos hecho, porque mientras hacen las investigaciones, que pueden pasar meses y años, el señor va a seguir usando la Contraloría con fines políticos, por una parte electorales, los de Cambio Radical, y por otra parte tratando de destruir a lo que llamamos la Bogotá humana, muchos de sus funcionarios, incluido quien fue el alcalde. Y hoy por hoy nadie podría decir que el señor Juan Carlos Granados es una especie de distancia neutral que ejerce el Estado Social de Derecho para investigarnos. Yo le pediría al Contralor General, pongan un Contralor ad hoc para las investigaciones nuestras. Nosotros no es que digamos que no nos investiguen, pero que lo hagan bien, que lo hagan de acuerdo al derecho, no de acuerdo a cálculos electorales de corto plazo que los tienen desesperados. La demanda o el recurso que usted antepone ante la Comisión Internacional de Derechos, ¿cómo va? O sea, no, hay 2 meses desde que se pronunció la comisión, todavía estamos en ese interregno, en donde el gobierno nacional debe contestar, así que estamos esperando la respuesta del gobierno. Pero digamos, sería conveniente que para los bogotanos en este caso particular, el Consejo se manifieste y pida la renuncia de este funcionario. Pues es que yo la verdad creo que de la misma carne que está hecho Juan Carlos Granados, desde el punto de vista político, es la de la mayoría de los concejales de Bogotá. Eso es uña y mugre. Bueno, ese es un tema, digamos que bastante importante. También estaría como ligado, o cuál es el análisis que hace el candidato Gustavo Petro acerca de los medios de comunicación y su participación precisamente, y relaciones que tienen con personajes cuestionados también, el zar de las basuras Alberto Ríos, con Darcy Quinn de Caracol, con el mismo Darío Arismendi. Mira, a partir del momento en que dejamos una fase, la de la política, la fase aquella en donde el narcotráfico se adueñaba directamente de la política a través de su financiación, y quizás su último coletazo fue la parapolítica, que la Corte Suprema congeló en su investigación, fíjese usted, precisamente en virtud de esto que llamamos el cartel de la toga. Ha venido creciendo unos nuevos dueños de la política, que no es que excluyan a los otros, sino que se articulan, que son los dueños de los grandes contratos. Es el cartel de la contratación, que no es solamente bogotano, es nacional, se dan en muchas regiones. Los parlamentarios que salen elegidos en su mayoría los salen con los dineros que del erario público salen para pagarle a los contratistas, pero estos a su vez sobornan políticos y allí financian las campañas. Estos grandes contratistas, muchos de ellos oscuros, con cuentas en los paraísos fiscales, que señala pues una evasión no solamente de impuestos, sino otro tipo de procesos. También ha penetrado la justicia, como ya lo hemos visto, y también los medios de comunicación. Tienen, como antaño la mafia, tienen sus relacionistas públicos, señores y señoras que se dedican exclusivamente a la tarea de atraer directores de medios, periodistas, para evitar, incluso vía coimas, que en la realidad son, pero que se llaman cuñas publicitarias, que de lo que viven los medios, es el negocio, los medios privados,
usan ese poder económico para subir los medios de comunicación a su interés. Por eso usted ve que cuando nosotros cambiamos el modelo de aseo, la oposición no salía tanto de la ciudadanía, que incluso experimentó beneficios a partir de la reducción de las tarifas, muchísimo menos de los sectores más pobres, los recicladores. Al contrario, ellos apoyaban ese modelo, sino que usted ve que la oposición real se dio primero y antes que nada en unos medios de comunicación cuyos directores eran amigos de los contratistas del aseo privados. E invirtieron miles de millones de pesos en tratar de destruir el modelo que se había propuesto, que era un modelo mixto con prioridad en las 14.000 familias de recicladores. Hoy que ha pasado el tiempo, que la justicia en cierta forma no es que haya defendido, sino que dice ese modelo pues era legal. Puede que se esté o no de acuerdo, pero era legal. El alcalde actuó conforme a la ley. Usted ve que esos mismos medios de comunicación no profundizan nada, se callan, ni siquiera examinan autocríticamente qué fue lo que hicieron en ese periodo, porque las investigaciones del Contralor Ordóñez no nacieron porque se le ocurrió al Procurador Ordóñez, no, fueron aupados. Y ese proceso fue incentivado antes que nada por los medios de comunicación, no todos, pero sí la de los directores amigos de los empresarios del cartel del aseo. Otra voz. Periodismo libre. Pedro, precisamente el tema de los medios de comunicación en días anteriores hicieron algunos conversatorios donde hablaban de las noticias falsas que se promueven en algunas redes sociales, pero también estas redes sociales se han vuelto los ojos ciudadanos, las voces de quienes no son escuchados y muestran realidades. Caso particular para su campaña, como una persona que estaba recolectando firmas para la Colombia Humana, fue de cierta forma incriminado por agentes de la policía. Y también ligado a eso el tema de una cuenta donde usted, la campaña misma ha intentado incentivar a los ciudadanos para que contribuyen con su campaña. Digamos, estas persecuciones ligado al tema de las redes sociales, los ciudadanos están siendo también protagonistas de la política a través de redes y de portales de información que están del lado de la gente. Hasta donde llegan las redes sociales, que implica una interconexión, y básicamente eso no existe en las áreas rurales de Colombia, allá no llegamos. Eso no existe en muchas de las barriadas populares. Los costos del servicio, el bajar datos, que casi que es gratuito en cualquier país, aquí tiene unos altos costos y excluye a una gran parte de la población de la red y de todo lo que hay en la red, que no solamente es nuestra posibilidad de comunicarnos políticamente o de que existan medios de comunicación alternativos, sino el uso económico de la red. Yo ayer puse una demostración de lo que son las impresoras en tercera dimensión. Encuentro uno en YouTube, pero también se puede ver en los colegios públicos. En uno de esos colegios nosotros compramos una para que empezara a ser, digamos, el escenario de una educación de lo que viene, que es en 5 años nomás. Una impresora tercera dimensión es una fábrica. Igual que te hace un muñequito, un juguetico, puede ser incluso de plástico, igual hace un carro eléctrico, ¿cierto? Y lo único, ¿qué es lo que hace? Digamos, unas materias primas con las que se hace partes que se van ensamblando del carro como en una fábrica, pero lo esencial es el software, ¿cierto? Es decir, el diseño del carro que viene por esos computadores, por esa interconexión, y le da órdenes a la impresora para usar esas materias primas y hacer las partes que finalmente se convierten
en un carro eléctrico, o mostré casas que se hacen en 48 horas. El desarrollo va a ser intenso y profundo dentro de 10, 15 años, pero fíjese usted, si las personas de bajos recursos en el mundo rural o en nuestros barrios populares, nuestra propia juventud, no tienen esa conexión que quisimos ofrecer en la Bogotá Humana a partir de la fibra óptica de TV, estaría usted construyendo las nuevas desigualdades sociales. Unas economías, unas empresas que utilizan estas altas tecnologías muy baratas, y una población que, pudiendo también por lo barato utilizarlas, simplemente no las utiliza porque no tiene no las conoce, ni siquiera les enseñan. Entonces, esto no es solamente un problema de medios, tiene que ver incluso con la economía, con la estructura social, con el poder político. En Colombia una buena parte de la población no tiene conexión, o la conexión adecuada para bajar saberes, o la información, porque incluso se nos ha enseñado que las redes es para ver televisión, distraernos, otras cosas, música, o las redes para chismosear, digamos, cosa que es importante y tal, pero no le han mostrado a la población la dimensión económica que ello tiene, y que es parte, entre otras cosas, de mi programa presidencial. Hablando de propuestas para la presidencia, digamos que en Bogotá se clarificó o se evidenció cómo las personas menos favorecidas acompañan propuestas que han sido eliminadas de cierta forma por parte del actual alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Esas propuestas sociales en la Colombia Humana, ¿cómo serían? ¿Cuál sería la verdadera envergadura que tendrían para la sociedad colombiana? ¿Pero se refiere a lo que suspendió Peñalosa o sí, en general? O sea, en Bogotá se aplicaron sí, ciertas políticas unas políticas sociales a las personas, pero llevado a un nivel hay una serie, que sí, sería fundamental. Hay una serie de políticas que se pueden nacionalizar, con una experiencia que ya tuvimos en esta ciudad de 9 millones de personas. Si contamos la sabana de Bogotá, el mínimo vital de agua potable, es decir, garantizar que lo indispensable para vivir a partir del agua, que tiene que ser potable de verdad, pueda ser gratuito. A nivel nacional. A nivel nacional, un derecho. Entonces ahí dicen populistas, no señor, ¿quién dijo que el agua tiene que ser una mercancía? ¿De dónde está escrito eso en nuestros libros de economía? La volvieron una mercancía en los últimos 20, 30 años, pero el agua potable es un derecho, como el aire. Ese es un tema que yo creo que podemos nacionalizar. Implica una nueva gestión del agua en todo el país, más complejo que lo que teníamos en Bogotá. En Bogotá hicimos un escenario piloto de paneles solares para sacar los números, para saber si eso realmente era rentable en una ciudad que de todas maneras no es que tenga mucho sol. Otras partes del país tienen muchísima más posibilidad, pero los números fueron positivos. De ahí que podamos hacer una política, comenzando por fases, porque esta sí que es compleja, es un tránsito hacia las nuevas energías limpias, que es lograr cambiar techos de asbestos por paneles solares y lograr entonces, imagínense ustedes en el Caribe, en Quibdó, en Tumaco, en Buenaventura, en el distrito de Agua Blanca, la incidencia que tendría sobre Medellín, el que la gente, la familia en su hogar pudiera generar energía eléctrica. No pagaría factura, quizás le tendrían que pagar, pero si usted junta esto de generar energía eléctrica y por tanto reducir los costos de la energía, con lo que hablábamos al principio, las impresoras de tercera dimensión, el conocimiento sobre los saberes de la época actual, la informática, y eso en un barrio popular, una señora que haga vestidos, por ejemplo, camisas, pues imagínense si no le estamos dotando de una posibilidad con el acompañamiento del Estado de salir de niveles de carencias y poder progresar en la vida. Otra política que me parece fundamental es el de la educación superior. Bogotá no es que tuviera competencias, pero sí tenía una universidad, la distrital.
y nosotros le organizamos 3 sedes nuevas para la distrital y pusimos en marcha una serie de programas que, contabilizándolos desde el punto de vista presupuestal, nos muestra que un joven en la ciudad de Bogotá con calidad educativa cuesta en un año de educación superior 7 millones de pesos. Más o menos son 500.000 los jóvenes que se quedan sin universidad en todo el país cada año. Haga usted la cuenta ahí rápida y le da 3.5 billones. Pero en un año, como una carrera tiene 4 a 5 años, estamos hablando de 16, 17 billones de pesos, que en un lapso de 5 años, a partir del año entrante, tendría que crecer el presupuesto de la educación superior para otorgarle a la totalidad de los jóvenes que hoy se quedan sin universidad una posibilidad de universidad, que serían las mismas que ya tenemos, públicas, pero gratuita, que es lo que casi alcanzamos en la Universidad Distrital en Bogotá. Pública y gratuita. ¿Por qué gratuita? Y ahí dirán también que populista, porque un joven pobre no puede entrar a una universidad, ni pública ni privada. No tiene, incluso hasta el costo del transporte en una gran ciudad lo saca del... Si la universidad es gratuita, estos jóvenes, claro, y tiene que extenderse, por eso cuesta esa cantidad, sería el gasto prioritario en el presupuesto. Toda nuestra juventud sí podría tener la oportunidad de acceder a la educación superior, si usted, que son los saberes, ¿cierto? Si usted junta esos saberes en el barrio popular con las energías limpias, las redes, entonces la posibilidad de generar riqueza, ingresos en las barriadas populares y en las veredas rurales de Colombia estaría, digamos, mucho más accesible de lo que hoy estamos. Usted tocaba un punto fundamental y es la política en torno a la defensa del agua. En ese momento se está debatiendo bastante el tema de los páramos, Santurbán, el tema del oro. En esa Colombia humana va a primar pues, la defensa de los recursos naturales por encima de la explotación minera. O sea, ¿qué se puede decir acerca de esas iniciativas populares que tampoco están siendo amparadas en este momento para defender los recursos naturales? Mira, los 30 años que van finalizando, que hemos vivido, que es lo que llamaríamos la economía extractivista, la extracción de petróleo y carbón, de eso hemos vivido unos más que otros. Generó lo que se llama la enfermedad holandesa, una teoría económica que se titula así, que significa que cuando se tiene un boom exportador de una materia prima de estas, la entrada en dólares encarece, ¿cierto? Encarece las importaciones, encarece una serie de cosas dentro del país que arruina las otras ramas productivas. Eso es lo que se llama enfermedad holandesa. Usted lo puede ver en las cifras de 30 años, nuestra agricultura se vino a menos y nuestra industria también, incluso hoy ya tenemos una recesión industrial. Sí creció el petróleo, las minas, etcétera, pero lo que es la producción se cayó, que es donde realmente se puede producir puestos de trabajo. Entonces, nosotros lo que decimos es esa economía petrolera, que además ya está en estado agónico, porque se acaban las reservas, porque se cae el precio internacional, porque el mundo no va a comprar más carbón en el corto plazo, porque produce el cambio climático. Entonces tenemos que transitar, pero rápidamente hacia una economía productiva, es decir, volver a mirar la agricultura con todo eso, lo que implica en términos de agua, saberes y tierra. Y otra vez el tema del latifundio improductivo se vuelve central. Tenemos que volver a mirar la industria, la agroindustria, que podría ser la industria más extensa en Colombia, pues no es posible si no hay agricultura. Está concatenada la industrialización de Colombia con el auge de la agricultura, que además está concatenada con el uso que le demos a la tierra y al agua. Si queda en manos de narcotraficantes improductivos, o el agua se utiliza para sacar a presión los cunchos del petróleo, o más bien montamos este modelo productivo, agrario, industrial, en las condiciones del siglo XXI. Y en las condiciones del siglo XXI es que todo, desde sembrar maíz hasta
hacer una tableta de computador es intensivo en saber. Por tanto, el saber aquí es indispensable, lo mismo que las energías limpias, lo mismo que las redes, que eso no lo teníamos en el siglo XX. Usted junta esas tres cosas en un mundo democrático de productores agrarios, campesinos que se vuelven granjeros, pequeños y medianos empresarios agrarios, en un mundo de cooperativas agroindustriales en esos pequeños pueblos que pueden recoger la producción agraria y transformarla, y en los procesos industriales más sofisticados. Si usted coge esos tres criterios, saber, energías limpias y abaratamiento de la energía y redes, interconexión global, usted tiene las condiciones para lo que se llama la tercera revolución industrial, es decir, para sacar al país de esta postración en que nos dejó el petróleo y el carbón y ponerlo a andar en la vanguardia de América Latina en pos de lo que va a ser la nueva economía del siglo XXI. Para hacer esa revolución económica, digamos que pues viene esa carrera presidencial, ya para llevarlo al plano político, el tema de las alianzas, el tema de cómo en Colombia la polarización ha entrado a jugar un papel importante en la opinión de los ciudadanos. El progresismo y en particular Gustavo Petro ha pensado en algunas alianzas para poder contrarrestar pues la arremetida de la derecha y de la centro derecha, que también está haciendo alianzas, caso Andrés Pastrana y Álvaro Uribe. Pues mira, mientras Andrés Pastrana y los diversos candidatos uribistas y los conservadores no tienen temores en relación a que uno de ellos gane, pues que al final va a ser y sea el candidato único de la derecha. En los sectores de centro sí hay mucho temor y hay muchos celos. Entonces un Fajardo no quiere consulta, le tiene temor a enfrentarse en una consulta abierta con Humberto de la Calle, que tiene su partido liberal, conmigo por otra parte. Intereses económicos se mueven, ¿cierto? Pues nosotros proponemos unos cambios, o si no, ¿para qué es la política? ¿Para qué estamos ahí? Unos cambios, como ya he enseñado en el modelo económico, pero también podríamos hablar de cambios absolutamente imprescindibles en el modelo de salud, para que en el país pueda haber paz. En el modelo educativo, como ya lo expresé alrededor del tema de la universidad pública gratuita. Pero hablar de estos temas es dificilísimo con una persona como Fajardo, no habla de propuestas. O aún muy difícil con el Partido Liberal, que entre otras es responsable histórico de algunas de las cosas que tenemos que transformar. Pues esto hay que hablarlo. ¿Qué es lo que propone Humberto de la Calle y el Partido Liberal de cara a construir la paz? Porque sabemos qué propone Uribe y qué propone Vargas Lleras de cara a destruir la paz. ¿Qué propone Fajardo como reformas reales en la economía y en la política social de Colombia para construir la paz? Yo he puesto las propuestas sobre la mesa, la nueva economía, nuestra reforma del modelo de salud, pensando en nuestra experiencia en Bogotá, el modelo preventivo de visitas de equipos médicos permanentemente en los hogares, quitándole esos dineros a las EPS, restringir las EPS. Hemos hablado de la reforma del sistema pensional, quitándole los recursos, el control de los recursos que son de los trabajadores a los dueños de los bancos, porque si no, no va a haber pensión en Colombia. Hemos propuesto pues todo este tema de la nueva economía. Entonces, si hemos hecho unas propuestas, a nosotros sí nos gustaría ver cuáles son las propuestas de Fajardo y cuáles son las propuestas de Humberto de la Calle y las de Claudia López, y ver si es posible un programa común. Y si hay un programa común, pues el pueblo, la sociedad decide qué candidato o candidata defiende eso. Y si es una persona diferente a mí, pues yo ayudo. Pero lo triste en este momento es que no estemos discutiendo propuestas, sino que estemos discutiendo sobre imágenes y encuestas. Y así no se hace la política. Creo que hay un punto fundamental, y es cómo las encuestadoras o estas firmas generan opinión a veces
y precisamente confunden y hacen ver al ciudadano que la propuesta de la persona o del político no es tan importante como la tendencia que se genera cuando estas compañías ponen a alguien sobre los demás. Como también el Consejo Nacional Electoral para un candidato como Gustavo Petro debería responderle al país para neutralizar de pronto de cierta forma. Sí, pero el Consejo Electoral es de la politiquería. Bueno, digamos, no, lo que tenemos es que es un sistema que no da garantías. El Consejo Electoral es de la politiquería. Por eso no aprueba la fecha de la revocatoria de Peñalosa cuando las condiciones se les presentaron hace meses. Pura politiquería. Y es un escenario de la corrupción además, porque la politiquería es igual a la corrupción. En cierta forma nos enfrentamos a un régimen, yo le llamo la dictadura de la corrupción, están los tres poderes públicos, incluso en los medios. El resultado favorable para nosotros va a depender de que el ciudadano humilde y la ciudadana humilde de Colombia, que es la mayoría de la población, decida votar por un programa de cambio y no vender su voto. Si eso lo logramos, y no es precisamente a través de estos medios como lo vamos a conseguir, porque digamos esas personas no están interconectadas en este momento, pero si lo logramos políticamente, el país cambió. ¿Y usted está haciendo recorridos a nivel nacional? Sí, hay que hacerlo. Esto se necesita que los voluntarios de una organización política como Progresistas de la Colombia Humana se vayan hacia los barrios más pobres y hablen, y hablen, y hablen. No tenemos, claro, alguno dirá, ¿y qué trae, no? Unas palabras, unas cosas que hicimos, unas demostraciones de que sí es posible superar la pobreza en Colombia. ¿Y cómo? Pues nosotros en Bogotá redujimos en 4 años la pobreza a la tercera parte de lo que la recibimos. Nos dijeron populistas, no salió en la prensa, nunca han sacado los cuadros del DANE, los grandes medios de comunicación silencian eso para que el país no se entera, pero pues, interesante sería que cada ciudadano que nos escucha, nos ve, pues, investigar cómo Bogotá Humana en 4 años redujo a la tercera parte de la pobreza en la ciudad. Pero no es una labor de pronto titánica confrontar, digamos, esos poderes mediáticos y políticos con gente que va a los territorios, digamos, es una tarea muy, muy dispendiosa, pero la están realizando en los progresistas. Pues ese es el reto. Claro que es titánico, pero el cambio del país en 2 siglos de historia, que nunca se ha presentado en 2 siglos de historia republicana, claro que es un esfuerzo titánico, pero depende de un acto sencillo, que un ciudadano o una ciudadana humilde, que antes vendían el voto, decidan esta vez apostarle a un cambio, porque creen en él. En este momento en Bogotá pues ocurre algo y es que el alcalde Enrique Peñalosa tiene una imagen desfavorable de más del 80%. Se ha dicho en algunos medios de comunicación que incluso eso le ha servido porque pues evidencia cómo de pronto la mala administración y la mala gerencia hacen ver a los ciudadanos de la capital cómo sí es necesaria una política social. ¿Cómo ve usted en este momento a Bogotá? ¿Es conveniente la revocatoria? No para el plano político de Gustavo Petro miras a la presidencia, sino como ciudadano bogotano, o sea, ¿cómo encuentra la ciudad? ¿Cómo la percibe? No, indudablemente, digamos, hay un desmantelamiento de la política social a fondo. Ayer nomás me enteré que suspenden el pago presupuestal que hay que hacerle a los buses para llevar niñitos y niñitas, que eran 90,000, a los centros de aprendizaje de arte. Claro, eso ahí no hay cemento, mucha gente, digamos, acostumbrada a creer que el desarrollo del cemento no se da cuenta de la importancia, que prácticamente la totalidad de la niñez, 90,000, digamos, de barrios populares, pudieran aprender a danzar, a hacer pintura, a hacer audiovisuales, a explorar el arte y a ir superando esa carrera en el arte. Esa es la paz. Esos muchachitos a los cuales les quitan su transporte y por tanto no volverán. Esos 20,000 que aprendían violín, 20,000, música clásica en nuestros colegios,
con la Orquesta Filarmónica y privatizaron el programa, lo acabaron. ¿Usted cree que ahí no estaba la simiente de la paz futura de la ciudad? Que todo esto que llamamos la inseguridad no iba a mejorar sustancialmente a partir de que esa niñez, al volverse juventud, entraría era hacia los terrenos del saber, del arte y de la cultura y no al arrinconamiento por allá en esas esquinas sin nada que hacer prácticamente porque le cierran todas las puertas. Pues todo eso lo han suspendido, digamos, una ciudad que retrocede. Ayer también escuchaba al alcalde decir, mire que llevamos el Transmilenio por la séptima y los barrios del Codito se van a beneficiar. El metro subterráneo pasaba por la novena. Y los barrios del Codito se iba realmente a beneficiar cogiendo el metro para llegar a sus puntos de trabajo, de estudio. Ahora los meten como sardinas a unos buses y es que van a hacer eso. Propuesta que tenía estudios y... Claro, pues ya estaba la ingeniería de detalle, que es la tercera fase de estudio, la última antes de construir. Ya estaban. Y iba hasta la 127 y con una segunda fase que tenía que volverse hacia Suba. ¿Cómo es que una ciudad sacrifica eso? Por un metro que llega a las 100, supongamos, que es 3 veces menos poderoso que el que diseñamos, porque va por arriba con menos trenes, y que se convierte en un alimentador de buses, mientras todo lo demás lo llenan de troncales de Transmilenio, de buses. Pues es un retroceso que ninguna ciudad se daría la pela de hacer cuando saben que en el siglo XXI tienen que salir del transporte del diésel. Y ya muchas ciudades han prohibido con fecha exacta el diésel en sus ciudades. Bogotá en contravía, solo porque una clase media decidió votar por Peñalosa porque la prensa decía que estábamos cansados de la izquierda, ¿no? Y entonces destruyeron una obra como la de la Bogotá humana, incluido el metro subterráneo. Pues a mí me parece que algo que me extraña incluso porque ahora hay una conciencia de eso, ¿cierto? 80% dice no estoy de acuerdo con lo que está pasando en la ciudad. Seguramente muchos de los votantes de Peñalosa hoy están muy arrepentidos, sobre todo en Engativá, donde ganó, y en Fontibón y en Suba. Pero la gente tiene que salir a la calle. Esto no se resuelve. Mire, Medellín tiene metro, como sea, tiene metro. Y Bogotá no, porque la gente de Medellín se unificó y se movilizó. Bogotá no. Si Bogotá no se moviliza como ciudadanía, no alrededor mío ni nada de eso, alrededor de sus reivindicaciones, la reserva, los cerros, la política educativa, los jardines infantiles, el metro. Si Bogotá no se moviliza por eso, entonces, ¿qué le va a pasar a la ciudad? Va a echar para atrás y atrás. Ya usted ve, y así comenzamos esta entrevista, que ya la Contraloría de Bogotá es un cartel. En esa realidad política de la aspiración presidencial de Gustavo Petro, con miras a lo que sería la capital colombiana, ¿qué propuestas se tendrían precisamente? Si soy presidente, el metro subterráneo se hace y con su segunda fase, es decir, la extensión de la 127 hasta el occidente de Suba. Eso va porque va. La nación tiene la plata, si el alcalde se opone allá a él, pero tenemos los estudios, tenemos la plata, ¿por qué no lo vamos a hacer? Esta sería, digamos, que una propuesta muy interesante para los capitalinos que quieren metro y pues apostaron también pues, por esa propuesta. Ya, digamos, para temas de Colombia, en particular el medio ambiente, lo que decía el tema educativo, son, digamos, propuestas necesarias, pero ¿cuándo se van a empezar? Digamos, ¿cuándo cree Gustavo Petro que va a empezar a evidenciarse esos debates ya serios en torno a las propuestas? Hace un momento decíamos que precisamente, pues, al parecer Sergio Fajardo todavía no ha mostrado, Germán Vargas Lleras hace poco empezó pues, a mostrar también lo que serían sus puntos claves para los programas de gobierno. Ya Gustavo Petro tiene enmarcados lo que es el programa como tal de gobierno para empezar a compartirlo con la ciudadanía. Sí, Vargas Lleras expresó que le interesa una economía en donde los capitales más grandes paguen menos impuestos. Según él, porque eso incentiva la inversión y por tanto el empleo.
Ese es el mismo discurso de hace 30 años en todo el mundo, incluido Bush, incluido Trump, que ha dicho lo mismo, todas estas gentes que han reducido los impuestos y en lugar de que haya más puestos de trabajo, lo que hay es una inmensa desigualdad en el mundo. Nosotros los campeones mundiales. Entonces esas propuestas lo que hacen es aumentar la desigualdad, no generar una nueva economía. Y Colombia lo que tiene que resolver es su problema de desigualdad y producir. Por tanto, digamos, sí, hay una propuesta de Vargas Lleras, por lo menos él puso una, nosotros pusimos otra. ¿Cierto? La nueva economía consiste en articular energías limpias, saberes intensivos y generalizados en toda la sociedad y redes. Y salir del petróleo y pasar a la agricultura y a la industria bajo estos 3 pilares. Creemos que podemos generar millones de puestos de trabajo, mucho más que la idea de Vargas Lleras de reducir los impuestos a los más ricos. Se ha tomado como una bandera política el tema de la corrupción, o mejor aún, de quienes van a combatir la corrupción. Se han conocido casos que, digamos, son bastante alarmantes de recursos de los alimentos de los niños con sobrecostos, unas pechugas de pollo que valen 40.000 pesos. Digamos, esto ya no guarda ninguna proporción con la justicia social. Han dejado morir los niños de hambre en La Guajira, qué peor que eso. Usted va al Cerrejón y del territorio del Cerrejón hacia adentro, hacia ellos, hacia el Cerrejón, unos campos de golf verdes llenos de agua. Y sale el Cerrejón y los niños no tienen agua. ¿Qué más que eso? Corrupción. ¿Qué lo produce? Un modelo económico. Una clase política que se aprovecha, pero detrás hay una estructura económica que permite la corrupción, que es la del dinero fácil. La economía de la coca, la economía del petróleo y la economía del carbón. Y la clase política entonces, como en bandas, incluso armadas, violentas, de pillaje para quedarse con esos recursos de dinero fácil, que ni siquiera produce la sociedad colombiana, llegan de afuera porque les vendemos cocaína, petróleo y carbón, para envenenar al mundo además. Un modelo económico como el que proponemos, centrado en la producción, el saber, el esfuerzo, que cada vez es más mental que físico, para producir agriculturas e industrias y servicios concomitantes, pues no digo que no haya corrupción, pero la va a disminuir fundamentalmente. Los que hablan de luchar contra la corrupción y no hablan de cambiar el modelo económico, ¿cierto? Dicen que son transparentes, pero lo que quieren es que Sura siga siendo la principal EPS en el país, o que Bancolombia siga siendo el segundo propietario de fondos privados de pensiones. Pues eso se están diciendo mentiras. Así sí. No, pues usted haga los análisis. Pero están diciendo mentiras. La lucha contra la corrupción allí es una lucha hipócrita, porque para plantearse de verdad a disminuir o reducir o restringir la corrupción en Colombia, hay que cambiar el modelo económico de dineros fáciles por un modelo económico de trabajo, de esfuerzo y de saberes. Y también, digamos, el tema de la justicia, o sea, viene todo eso que usted acaba de señalar, pero también están aparados en la justicia, el cartel de la toga, o sea, cada vez en Colombia se encuentran... Sí, pero es que la corrupción conforma el régimen político, y el régimen político se mueve en los 3 poderes. Se mueve al interior del Ejecutivo, ministros, presidentes, directores administrativos, ahí lo ve usted con Odebrecht. Se mueve al interior del Congreso de la República, nomás mire cuántos congresistas están vinculados solo al tema de Odebrecht, sin hablar de ningún otro. Y se mueve en el Poder Judicial, o si no, que es el cartel de la toga. Y entonces lo que tenemos en los 3 poderes, en el Estado en su totalidad, es un régimen corrupto. Hay secciones del Estado que luchan contra eso, pero está dominando. Eso se llama una dictadura de la corrupción. Y una sociedad que se la aguanta además. Pues si la sociedad reaccionara, y por eso pongo el ejemplo de Bogotá, pues ¿dónde hay una movilización de 1 millón de personas en Bogotá por su metro? Si es que no es para nadie más que para la ciudadanía misma. O sea, si sale 1 millón de personas, hay metro subterráneo en Bogotá. Santos y Peñalosa retroceden en el acto, pero si ven peleas es en redes, ¿cierto? Pero no la presencia física de la ciudadanía en las calles y de todos los estratos, porque el metro es para toda la ciudad. Pues entonces esa ausencia de ciudadanía la aprovecha el régimen de la corrupción.
desde la campaña de Gustavo Petro existe de pronto alguna propuesta específica para que precisamente exista una independencia de poderes? O sea, se podría desde una propuesta también articularse para que se defienda la independencia de cada poder y también de pronto combatir así la corrupción. Si pasara a un régimen democrático, nos implica volver al poder constituyente. Porque el Congreso de la República que tenemos, que se va a ser similar al que viene, no va a ser la reforma a la salud, no va a ser la reforma a la educación, para entregarle la educación al pueblo, no va a ser la reforma agraria, si son los grandes terratenientes improductivos del país los que están ahí, no va a ser una reforma tributaria justa. Usted le mete una reforma tributaria a un Congreso como los tenemos y eleva el IVA del 19 al 25. Ya lo ha venido haciendo durante décadas. No se atreve a ponerle los impuestos a quienes deben pagarlos. Son gente muy poderosa, las petroleras, por ejemplo. Entonces, no, tiene que ser un proceso constituyente que haga estas reformas que son las mínimas fundamentales para tener una paz por décadas, una era de paz. No son reformas para las FARC, son reformas para la sociedad colombiana. Y ese poder constituyente tiene que generar unas instituciones, esas independientes entre sí, como una justicia poderosa que no esté instrumentalizada por el poder político, financiada, autónoma en su financiamiento, que garantice a la ciudadanía justicia. Y que si un político se robó una plata, por muy poderoso que sea, lo ponga preso. Pero no esto que tenemos, que es un poder político, ¿cierto?, como el de Vargas Lleras, cogiendo la justicia y prácticamente instrumentalizándola en su favor. Con eso no se genera en Colombia más que corrupción y violencia. Bueno, candidato Gustavo Petro, ya para ir finalizando, se está hablando en este momento de la JEP, es una parte fundamental para la implementación de los acuerdos de paz, pero al parecer no se estaría cumpliendo, o eso es lo que dicen algunos miembros de las FARC, incluso pues varios líderes de opinión han dicho que el presidente Santos pues no estaría cumpliendo, pero se hizo una reunión también con las FARC. ¿Usted cómo ve esa JEP? ¿Es conveniente para que los acuerdos o que se cumpla con lo acordado, o qué va a pasar si de pronto el Congreso de la República, que tiene esta semana para darle viabilidad a ese articulado, no lo aprueba? Ya la JEP está destruida, y no lo destruyó el Congreso, lo destruyó la Corte Constitucional, que es, digamos, siendo la máxima instancia judicial de Colombia, ¿cómo se le ocurre cercenar un instrumento de justicia que estaba diseñado para que los peores crímenes contra la sociedad colombiana, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, pudieran por lo menos ser conocidos por la sociedad? Y que todos los partícipes, que no son solamente de la guerrilla, sino que son del ejército y sobre todo de los de corbata detrás de los combatientes, que son los peores, desde los escritorios ordenando las masacres, aparecieran a la luz pública, confesaran, pudieran tener menos penas, pero pudiéramos pasar la página de esta fase de genocidio sobre la sociedad colombiana. La máxima instancia constitucional decide generar impunidad y oscuridad sobre el genocidio en Colombia. Eso no es posible. Ya esa JEP la destruyeron. Es más, yo pienso que el proceso de paz está hecho trizas. No es que la van a hacer trizas, ya lo hicieron. Y no creo que la comandancia de la FARC vaya a volver al monte, sino que muchísima gente en esas zonas, viendo la profunda destrucción de una posibilidad de paz, terminan otra vez acudiendo a la violencia, quién sabe en qué instancias en este momento. Rehacer, digamos, la paz en Colombia, que pasa, en mi opinión, y así lo dije desde los tiempos anteriores al plebiscito, es por una decisión de la sociedad sobre las reformas que necesita la sociedad, de salud, de educación, de justicia, de política, de nueva economía, de salir del petróleo, priorizar el agua y el saber. Esas reformas que tiene que hacer la misma sociedad es la que hoy podría salvar la esperanza de paz en Colombia.
Pero también, digamos, es importante lo que usted dice acerca de que quienes participaron también acudan a la Jurisdicción todos. Especial para la Paz, pero pues caso de cuestionado senador Álvaro Uribe Vélez, de sus posibles vínculos con el paramilitarismo, digamos que quedan también encubiertos en cierta forma. Pues la destrucción de la JEP tiene que ver es con que gente muy poderosa en Colombia, y no solamente estos políticos como Uribe o Pastrana, pues están con las manos metidas hasta el cogote en el genocidio de Colombia. Y lo mismo que pasó en España, lo mismo que pasó en Alemania, lo mismo que pasó en Italia bajo esas épocas terribles del siglo XX. Al final una sociedad tiene que darse cuenta de eso y hacer una catarsis. No se trata de vengarse, se trata de, a partir de reconocer la verdad, poder construir una reconciliación histórica para pasar a otra fase de adelante, de desarrollo de la nación. Pero no quieren dejar pasar la página. Bueno, ya Colombia humana es pasar la página, Colombia Humana pero bien pasada, es decir, sabiendo qué pasó. Colombia Humana entonces es pasar bien la página. Le agradecemos la entrevista a Otra Voz. Vamos a continuar pues con candidatos presidenciales, escuchando las propuestas. Para finalizar, doctor Gustavo Petro, pues un saludo a las personas que ven Otra Voz, a los medios que están también en mira de hacer valederas las voces de los que no son escuchados en Colombia, y finalmente la propuesta política puntual para que los ciudadanos voten por... Bueno, la Colombia humana es la construcción de una era de paz en los primeros 4 años, sentar los pilares de lo que significa una sociedad que pueda convivir entre ella misma. Eso se llama humanizar, ser humanos. Eso se llama ponerle corazón y no odio a este asunto. Y ese corazón tiene que ver con una política de salud que realmente cuide a la ciudadanía hasta el máximo posible en sus necesidades vitales de salud. Esto implica una política educativa que generalice el saber en la sociedad, empezando por nuestra juventud excluida, popular, rural. Esto tiene que ver con, en vez de usar el agua para sacar cunchos de petróleo, para acabar con el planeta, producir el cambio climático, pasar a producir alimentos con amor, porque esa es la alimentación de la humanidad. Pasar a industrializarnos, pasar a aplicar con creatividad los saberes generalizados de la sociedad en libertad, construyendo creaciones. Porque al final la industria no es sino una actividad de creación, no simplemente es una actividad automatizada de generación de riquezas y ganancias para unos pocos, sino que si es creativa, son millones de colombianos los que a partir del saber y de este país tan rico en biodiversidad podrían generar esas creaciones, crear, que es el destino de la sociedad colombiana, crear. Doctor Gustavo Petro, muchísimas gracias. Pues nosotros continuaremos escuchando las propuestas de los diferentes candidatos a la presidencia de la República en Otra Voz. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz, Periodismo Libre. Otra Voz. Periodismo libre.